Mata la inflación, sobre todo en los precios de los productos de la canasta básica. Han aumentado una barbaridad. Realmente es muy significativo el aumento. Para llenar un carro en el súper, cuando uno va, se da cuenta que las cosas van aumentando de a poco, 30, 40, 50 centavos, pero de manera sostenida. Y por allí algunas cosas pegan un salto muy grande, como la carne o los lácteos, por ejemplo, ¿no? Bueno, para hablar del tema tenemos a dos especialistas en materia gastonutrera. Gracias. ¿Cómo te va? Y Héctor Paglia. Dos economistas destacados, amigos de la casa. A ver, ¿por qué hay inflación en Argentina? Y en todo caso, ¿por qué el gobierno no hace nada para que no haya inflación si todo el mundo habla de que la inflación afecta a los que menos tienen? Bueno, en primer lugar creo que hay inflación, y ya lo hemos hablado en muchas oportunidades, incluso lo hemos hablado hace varios meses y lamentablemente tenemos que seguir hablando de lo mismo. Está peor, es una consecuencia, cosa, inclusive que el año pasado, ¿no? Sí, está peor. En realidad hemos tenido un poco más de... Primero, este año hemos tenido y estamos teniendo más inflación que la que tuvimos el año pasado. Arrancó el año con mucha inflación, enero, febrero y marzo, porque se combinó el proceso macroeconómico que tenemos desde hace varios años de inflación con lo que ocurrió en el mercado de la carne a principio de año, los fuertes aumentos que hubo en los primeros meses del año, y ahora estamos en una etapa similar. Te decía que esto, como ya lo hemos hablado en otras oportunidades, es consecuencia de la combinación de políticas económicas que sigue el gobierno nacional a partir de una situación específica que le está ocurriendo a muchos países emergentes como Argentina. Están entrando muchos dólares, en los últimos años han entrado muchos dólares, producto de tener un tipo de cambio alto y producto de tener precios de las materias primas altas, y ante esa entrada de dólares hay básicamente dos alternativas por las que puede optar un gobierno. La primera es dejar que esos dólares entren al mercado y hagan bajar el tipo de cambio, como lo ha hecho muchas veces Brasil, como lo ha hecho muchas veces Chile, o por el otro lado, tratar de mantener el tipo de cambio, para lo cual hay que comprar ese excedente de dólares. Y ahí hay dos alternativas, una que funciona y una que no. La que funciona es tener excedentes fiscales que permitan comprar esos dólares, hacer un fondo anticíclico, es decir, distintas alternativas. Y la otra es darle la responsabilidad de eso al Banco Central y que tenga que emitir pesos para comprar esos dólares. Y esa es la decisión que tomó el gobierno nacional. No desde ahora, la tomó desde 2003. Lo que pasa es que entre 2003 y 2004, a la salida de la crisis financiera, todos necesitábamos más dinero para funcionar, porque empezamos a manejarnos más en efectivo. Entonces la gran cantidad de dinero que emitía el Banco Central no generaba desequilibrio, no generaba exceso de dinero, pero desde 2005 eso cambió, y desde 2005, hace 5 años que tenemos un proceso inflacionario, pero que se ha ido agravando con el paso de los años, y este año seguramente vamos a cerrar con una inflación muy alta en términos internacionales, del 25% por lo menos. Ahora, ¿hoy podemos decir que tenemos un dólar alto o no? ¿Se ha ido licuando el valor del dólar en Argentina? Bueno, yo creo que acá, para poner en contexto y siguiendo con lo que dice Gastón, la inflación no obedece a una sola causa, sino son múltiples causas y a decisiones de tipo político. Indudablemente, como él señalaba, este gobierno ha tomado la decisión política de afrontar un contexto inflacionario en pos de lograr mayor consumo y en pos de lograr el financiamiento de un gasto público creciente como nunca en la historia de Argentina. Esta situación ha traído un montón de distorsiones. El gobierno optó también por un camino que no fue el más adecuado, que fue destruir los indicadores que reflejaban la inflación. Y esto trajo aparejado otro gran problema, que las demandas salariales no se hicieron en función, ni se hacen en función de los índices oficiales de precios, sino en la sensación de inflación que tiene precisamente el ama de casa en el supermercado, lo cual ha traído una potenciación del gasto salarial tanto en el sector público como en el sector privado. Y fundamentalmente las expectativas. Si uno ve que un gobierno recién ahora empieza a reconocer tibiamente la existencia de inflación, y la inflación realmente está, las expectativas van alimentando cada vez más ese proceso. Dentro de este contexto, el tipo de cambio pasa a ser una variable que tiene relativa importancia frente a esta situación. Relativa importancia digo porque debemos fijarnos en cuál es el tipo de cambio real, es decir, el tipo de cambio que percibe el exportador neto de la inflación y de los impuestos, fundamentalmente las retenciones del comercio exterior. Ese tipo de cambio no ha reflejado la evolución de los precios. Y Argentina no ha tenido el beneficio de esa lluvia de dólares productivos que ha tenido, por ejemplo, Brasil. Entonces ha podido manejar la política cambiaria a través del Banco Central con criterios que realmente son perniciosos para el crecimiento de mediano y largo plazo. Entonces, dentro de este contexto, y para sintetizarla, asistimos
a una realidad en la cual la inflación golpea cada vez más los bolsillos de los más necesitados. Contrariamente a lo que dice Butú. No, eso es realmente, o lo tomamos como una humorada para no pensar que el ministro de Economía de la Nación le está tomando el pelo a los ciudadanos. Entonces lo tomemos como una humorada. Y acá entramos a otro problema. El gobierno ha venido manteniendo niveles de tarifas vía subsidios. Esos subsidios se van retirando, de hecho ya se va retirando el subsidio al gas, el subsidio a la electricidad de uso residencial va a disminuir y esto también va a alimentar la inflación. Entonces lo que hay que hacer es primero reconocerlo. Lo que ha dicho Randazzo, lo que ha dicho Aníbal Fernández es auspicioso en orden a decir, hay ministros que ya están reconociendo que hay un proceso inflacionario. Y después poner en marcha un proceso que no detenga el crecimiento y las grandes condiciones externas con las cuales se ve beneficiada Argentina para poder darle sustentabilidad en el mediano y largo plazo. A ver, el gobierno de esta manera entonces tendría un plan para llegar al 2011, emitiendo, por un lado, esto genera inflación, pero hay mucho dinero en el mercado y un fuerte consumo. ¿No es más fácil tener inflación planchada o normal, generar crédito para que la gente pueda comprar a través del crédito? ¿No es más normal, digamos? Es que ya porque no en Argentina tiene siempre hacemos las cosas. El gobierno ya no tiene tiempo, el gobierno ya está en campaña electoral, ha tenido un cimbronazo la política argentina con la muerte de Néstor Kirchner, pero ya estaba lanzada la campaña. 8 años hace que gobierna. Bueno, pero es lo que ha decidido el gobierno. Sí, efectivamente, hace 7 años que está el gobierno con una política económica que, como decía al comienzo, tiene implícito que genere inflación, con un proceso inflacionario que arrancó hace 5 años, no es un proceso nuevo. Entonces pensar que ahora, en vísperas de una elección donde se están jugando la continuidad, que tomen las decisiones que no tomaron en 5 años, deberíamos descartar totalmente. Riesgoso. Deberíamos descartar el escenario en el cual el gobierno toma cartas en el asunto e instrumenta un plan antiinflacionario. En el mejor de los casos... Ahora, siempre tuvieron un resultado positivo desde el punto de vista electoral los planes antiinflacionarios. Yo recuerdo el plan austral, por ejemplo, tiene una inflación galopante, de golpe por eso se frenó todo y la gente apoyó concretamente en esas elecciones. Lo que pasa es que corre muchos riesgos, porque te juega mucho a favor electoralmente acabar con un proceso inflacionario, pero si en el interín frenás la economía o tratás de bajar rápidamente la inflación y eso... la economía, que la gente no entiende. Esto de frenar la economía es frenar el consumo, que la gente no salga a consumir tanto. Sí, que baje el consumo, que baje el nivel de actividad. Vos cuando tenés una inflación en entorno como tenemos ahora del 25% anual, no es fácil bajarla y uno corre el riesgo que si intenta bajarla muy abruptamente termine generando efectos colaterales en la economía. Por eso un programa... países en el mundo hay que tengan 25% de inflación como Argentina? No, exactamente. Entonces, digamos, no somos los más vivos de la película, evidentemente, ¿no? Y tampoco tenemos que inventar mucho, porque el mundo sabe cómo ha aprendido cómo hacer para no tener inflación. Son los países Venezuela y Argentina son los países con mayor inflación. Pero que en Europa, en Asia, ¿no hay países que tengan estos índices de inflación? No, somos campeones de la inflación. Mira vos, bueno, estamos primero en el ranking de algo, entonces está bueno eso. Brasil está preocupado en estos días porque aumentó un poco la inflación y está apenas ha cruzado el 5% anual y ya están preocupados. Pero eso es una inflación controlada. Claro, lo que pasa es que hay que ver que, digamos, cuando el Estado quiere arrogarse la potestad de establecer el sistema de precios relativos en una economía, indudablemente que tarde o temprano esa economía deja de crecer, no tiene sustentabilidad y los ajustes son mucho más costosos y recaen sobre los que menos tienen. Fíjese, y no me voy a extender porque usted lo anunció que hay un bloque sobre el tema. Un precio de la economía, que es el precio del transporte urbano de pasajeros. Ese precio que realmente va quedando desfasado, ya ni el poder concedente puede lograr las voluntades políticas para aprobar un determinado valor razonable del COSPEL. Entonces, ¿cuál es el riesgo que se corre? Que todos los ciudadanos de la ciudad de Córdoba, sean usuarios o no, lo usen intensivamente o no al transporte urbano, van a terminar pagando el mayor costo a través de los subsidios que
se solventan con la recaudación impositiva. Entonces, estamos inmersos en una distorsión de tal magnitud que, como dice Gastón, tomar medidas ahora para frenar eso, indudablemente tendría un costo político y el riesgo es muy grande. En el presupuesto se habla de una inflación del 9%, prevista en el 9% para el año que viene. No ¿Es absolutamente mentiroso también? No, eso no existe. Tiene cierta lógica política, porque si vos subestimás el crecimiento de la economía y subestimás el crecimiento de los precios, ¿qué va a ocurrir? Que al final del año que viene te vas a encontrar con que recaudaste mucho más de lo que tenías en el presupuesto y te permite asignarlo, digamos, de otra manera. Digamos, tiene esa lógica política. Además, sería muy loco pensar que el gobierno ponga en el presupuesto una inflación del 25% cuando la inflación oficial es del 9 y pico por ciento. Digamos, es una consecuencia de estar mintiendo con los indicadores del INDEC. Tenés que empezar a mentir en otro lado para que la mentira sea mínimamente consistente. Bueno, seguimos dibujando. Yo creo que en definitiva el negro Fontana Rosa desde arriba va a decir: dibuje, maestro, que envidia le tengo, ¿no? Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. De cara al futuro con el doctor Héctor Paglia. Héctor, gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes. Le dejo la apertura a mi compañero de bloque acá. Un poco por lo que se dijo antes, parece que acá estamos condenados al éxito, porque tenemos una super soja, tenemos todo bien, pero la realidad es que es bastante más complejo el escenario que se viene. ¿Qué opina? Sí, a no dudarlo. Es decir, Argentina está dentro de ese lote de países en los cuales este cambio de reglas de juego que se están produciendo paulatinamente, pero sin descanso en la economía mundial a partir de la crisis del 2008, y está siendo beneficiada por esto. Lo que uno dice, qué lástima que no nos toma en otra posición y con otra predisposición de su dirigencia para aprovecharla, maximizarla y hacerla sustentable en el mediano y largo plazo. Es decir, una soja a estos valores y a los que puedan proyectarse no son la garantía de que vamos a tener un país con menores niveles de pobreza, por ejemplo. De hecho, vemos que la pobreza está costando mucho erradicarla en la Argentina, que hay bolsones de indigencia creciente y que hay una serie de elementos que van más a lo institucional que a lo económico, que ponen en tela de juicio o en duda cuál es el panorama de mediano y largo plazo de Argentina. ¿Cuáles son las dudas que vos ves planteadas dentro del mediano y largo plazo? Bueno, yo fundamentalmente creo que Argentina necesita volver a un clima de fortalecimiento de sus instituciones, de respeto de la institucionalidad, que tiene que entender que la política no es o no se debería entender como lo que vimos en el Congreso en estos días con el tratamiento del presupuesto. Es decir, la política implica agudizar el ingenio para los consensos y no significa el garrote de un lado ni tampoco la zancadilla por el otro para obtener algún beneficio. En ese marco nosotros vemos cuestiones que hacen a la economía propiamente dicha, fundamentalmente lo vinculado a la inflación y a las expectativas que hay detrás de ello y la falta de inversión suficiente para mantener un proceso de crecimiento sustentable que si no se recrea este buen clima, indudablemente que no va a alcanzar para lograr un mejor estándar de vida y menores niveles de pobreza el buen contexto internacional. ¿Hasta qué punto? Porque por un lado está claro que el boom de los commodities y después de 30 años de deterioro de los términos de intercambio empezamos a volver a respirar y a mirar con otro horizonte el futuro. Pero ¿hasta qué punto eso que decía está claro que nos favorece, genéricamente no termina también siendo un condicionante? De pronto, por ejemplo, un mercado cambiario libre hoy sería complicado con una super soja como la que hay. Sí, sería complicado en la medida que tuviéramos el aluvión de dólares que tiene Brasil, por ejemplo, para inversión productiva. Argentina, vaya la paradoja, en este clima de incertidumbre política, ha logrado frenar el ingreso de dólares, no de dólares golondrina, de dólares que vinieran a proyectos de inversión, pero indudablemente que esto no puede ser tomado con beneficio de inventario. Este es un problema que Argentina tendría que podría encararlo si realmente reacomoda fundamentalmente en la economía su sistema de precios relativo y blanquea una situación de hipocresía en donde hablamos de índices de inflación que no son tales, hablamos de pautas inflacionarias en el presupuesto que no son tales y que desvirtúan absolutamente todo. Miren, cuando el Estado o cualquier poder quiere arrogarse
la potestad de establecer el sistema de precios relativos en una economía, tarde o temprano cae en una crisis. Entonces eso es lo que hay que evitar. Bueno, Néstor decía una cosa cuando estaba César hace unos minutos que es muy interesante, es decir, los presupuestos generalmente nunca han sido claros ni nunca han tenido un estándar de credibilidad o ajustado a la realidad, nunca. Seguro, Ricardo, en los 90 nos sentábamos en este mismo programa a discutir de cómo se minimizaba el déficit fiscal que planteaban los presupuestos. Ahora estamos en lo opuesto, decimos se está subestimando el superávit fiscal. Entonces, pero eso no habilita a que el Poder Ejecutivo sea privado de tener la herramienta, ni tampoco habilita no dar la discusión. No, es lo que hablamos, es lo que hablamos recién con ACF, o sea, vos podés aprobar el presupuesto en general y en particular la oposición podría haber hecho prevalecer la cantidad de votos que tenía para oponerse a distintos aspectos con los que no estaba de acuerdo. Y discutir artículo por artículo y pedir apertura. Por ejemplo, yo no he escuchado a ningún diputado plantear la necesidad de producir una apertura en la información de los programas de gasto que trae el presupuesto. Porque ahí nos vamos a encontrar con muchísimas sorpresas, no propio de este gobierno, o sea, desde la restauración democrática hasta aquí, programas que se superponen, que tienen doble finalidad, que no llega al destinatario para el cual está enunciado en el presupuesto. Esa es la discusión que deben dar nuestros legisladores. Ahora, si la discusión pasa por esconderse detrás de la cortina para no dar quórum y producir algún impacto político, o producir alegremente denuncias sin tener lo suficiente fundamento y producir la discusión que es necesaria, indudablemente que es muy pobre el rol que cumple el Congreso en esta instancia. Vamos a un tema fácil. En el mundo en general la inflación no ha sido un problema y uno ve ahora publicaciones donde no se habla de inflación necesariamente. Bueno, en el mundo 2% ya se habla de inflación, pero no sería nuestro foco. Perdón, Brasil está alarmado pues supera el 5. Claro, exactamente. O sea que se habla en esos términos. Sí. Pero se advierte sobre el impacto de esto de los commodities en los alimentos. ¿Cómo se soluciona, cómo se encara el tema en Argentina, que venimos ya con una inflación real mucho más alta de la que se dice, y el aumento de los commodities también va a impactar necesariamente en los alimentos por encima del ritmo de inflación? En Argentina hay ciertas particularidades. En la Argentina no se consume mucha soja y esto no impactaría tanto. Hay que ver qué pasa con trigo, fundamentalmente con trigo por la incidencia que tiene en la harina. Pero el problema más grave es poder aprovechar esta potencialidad de los productos de los commodities y desmontar toda la espectacular maquinaria de subsidios que el gobierno está tratando de desmontarla, no la puede desmontar y si lo hace de golpe o vía shock, produce un salto inflacionario impresionante. Claro. ¿Qué estoy diciendo? La quita de subsidio a los consumos domiciliarios de gas, la reducción de los subsidios a los consumos eléctricos residenciales, los subsidios al transporte. El espectáculo que estamos viviendo con el Cospel hoy en Córdoba es paradigmático, es decir, un poder concedente que no logra acuerdos políticos para fijar un precio razonable del Cospel y que está por optar en socializar el problema, es decir, vía un subsidio que lo paga quien usa o no usa el transporte, quien lo usa con mayor o menor intensidad, va a tener que pagar a través de sus impuestos un subsidio para que el sistema de transporte siga funcionando. Volvemos a lo de recién. Los precios relativos, si usted quiere subsidiar precios para sectores carecientes o promoverlo, hágalo vía el presupuesto, pero no distorsionando el sistema de precios porque realmente no puede planificar en una economía. Héctor, decíamos al comienzo del programa que en la reunión del Grupo de los 20 Estados Unidos está presionando para que los países industrializados revalúen las monedas, para que de alguna manera esto contraste entre el déficit que tienen precisamente esos países con el superávit que tienen los países emergentes. Es decir, que están pretendiendo de alguna manera que la crisis de ellos la terminen pagando los países emergentes. ¿Cómo lo ves? Bueno, como tal, es decir, yo creo que el mundo desarrollado todavía no ha terminado de desandar un proceso de crisis muy importante. Lo de Europa todavía quedan muchos capítulos por develarse. Creo que Estados Unidos ha emergido tenuemente con un proceso de crecimiento que todavía no alcanza para bajar fundamentalmente el desempleo y para producir mayores niveles de consumo, pero
acá se ha desatado una guerra del sálvese quien pueda, entonces, ¿quién exporta el costo de la crisis a quién? Bueno, China no está muy de acuerdo con respecto a la posición de Estados Unidos, ¿no? Es que yo creo que esto trae, y daría para todo un programa, un cambio en las reglas de juego de la globalización muy importante. Es decir, si nosotros vamos a buscar cuál es la verdadera causa de la crisis internacional, no son las hipotecas basura, ese fue el emergente. Claro. Fueron los costos de la energía, es decir, un barril de petróleo a $147 ya cambió las reglas de juego. ¿Por qué? Porque con costos de mano de obra barata en China y costos de transporte, porque la energía era barata en China, convenía exportar puestos de trabajo hacia China y traerlos al mundo desarrollado ya manufacturado. Esa ecuación dejó de funcionar cuando el petróleo tocó $150, $145. Y el petróleo bajó en plena crisis, bajó a niveles de 30 y pico, $40, pero inmediatamente se ubicó luego en el rango de los 80. Entonces, ¿cuánto costaría hoy un barril de petróleo si los países industrializados empezaran a crecer a una tasa del 2,5 o 3% anual? Entonces, esto yo creo que hay que analizarlo, hay que estudiarlo muy a fondo y va a haber que aceptar que la globalización, como estaba planteada, ya cumplió una etapa y tiene que entrar en otra etapa totalmente diferente. Última pregunta para el cierre usted. ¿Qué opina de vudú? No es fácil la pregunta. Mire, yo quiero tomar, y usted me lo pregunta por lo que dijo respecto a la inflación. Quiero ser bien pensado, quiero pensar que es un humorado. Porque si un ministro de Economía dice lo que dijo, le está tomando el pelo a todos los ciudadanos. Le está tomando el pelo a los que más sufren, a los que tienen menores niveles de ingresos y a los que más sufragan el gasto público del Estado con el impuesto inflacionario y con los bajos salarios. Entonces, tomémoslo como un humorado. No me cabe duda que una expresión tan poco feliz en cualquier parte del mundo no lo tendría hoy en Seúl junto a la presidenta. No, pero lo llevaron para que no hable, Lo llevaron para que no hable allá. Ojalá sea así. Ojalá sea así.